Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 6:36 minutos, 6:36 minutos. Vamos a conversar esta hora con la profesora Yadira Pinón. Buenos días, profesora. Bienvenida a Radio Panamá. Buenos días, licenciado Arosemena. Muchas gracias y a toda la audiencia también. Se ha dado un acercamiento entre los docentes y la ministra de Educación, tratando de conocer de cerca pues algunas situaciones que se han dado. ¿Qué se habló este fin de semana y cómo han visto ustedes este inicio? No van apenas 15 días, pero y también qué cambios puntuales deben hacerse en nuestro sistema educativo. Como no, muy buenos días nuevamente. Efectivamente ha habido un acercamiento entre las nuevas autoridades educativas designadas por el presidente recién electo y por los distintos gremios docentes, las diferentes representaciones. Es cierto, ese acercamiento debe impulsar algún tipo de intención de poder reorganizar o reordenar lo que hay en educación. Nosotros como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá hemos planteado desde hace mucho tiempo que es necesario tres puntos clave. Uno, una reforma profunda institucional, que esto tiene que ver específicamente con el funcionamiento del Ministerio de Educación. La ministra planteó el tema de los pagos y esto ha sido algo que siempre ha sido un problema en el Ministerio de Educación porque no se planifica de acuerdo a las necesidades y no se prevén tampoco algunas proyecciones de aumento de la población estudiantil y que eso genera necesidad de más nombramiento docente. Lo otro es el manejo del presupuesto, cómo se maneja el presupuesto nacional versus las necesidades que surgen en educación. Entonces se requiere que los mecanismos, que los procesos, que los procedimientos que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación no sigan siendo improvisados. Y lo otro es que hay mucho trabajo manual dentro de, el Ministerio de Educación. Es decir, hay que sistematizar el propio procedimiento o el funcionamiento del Ministerio de Educación de manera que permita ser más ágil, de manera que se puedan hacer los trámites de forma más rápida, ¿sí? Y que de esta manera se pueda hacer justicia a los docentes, que cuando se hacen los nombramientos, cuando se hacen los traslados, cuando se hace el tema de planilla, todo eso tiene que ver con procesos y eso tiene que sistematizarse. Entonces se requiere una reforma profunda. Esa es una, para que el Ministerio de Educación no siga funcionando de manera improvisada como hasta ahora ha venido haciéndolo. Lo otro es que se requiere también una reforma pedagógica. ¿Pedagógica por qué? Porque se han dado varias, bueno, supuestamente o entre comillas, reformas curriculares. Pero esas reformas curriculares es como quitarse una camisa y ponerse otra, pero no se ve si esto realmente combina con el resto, pues, de lo que está establecido. Entonces, lo más reciente en los últimos 20 o 30 años fue una reforma a nivel de la premedia y una reforma a nivel de la media, pero ninguna de las dos se concatenaron, ninguna de las dos fueron hiladas. Entonces se requiere una reforma pedagógica de manera que se pueda revisar lo que hasta ahora tenemos para poder enfocar esos, digamos, esas áreas que se requieren más, como es el de las operaciones matemáticas y el tema del español, para poder avanzar en esto y no seguir improvisando con programas, porque los programas tienen una fecha de cumplimiento. Pero si se establece una política pública en torno a una reforma pedagógica, le aseguro que debe ser más coherente, debe ser más sistemática y, por supuesto, debe ser más continua porque se debe dar una evaluación permanente de esa reforma y que sea o sea, que haya una coherencia en el sistema, desde la básica general hasta la media y, por supuesto, allí con el nivel superior. Y una reforma de la profesionalización docente por el tema de salud ocupacional, por el tema de riesgos profesionales y, por supuesto, todos estos procesos de pagos lentos y toda una serie de injusticia laboral hacia los docentes. Con eso ordenamos un poco la situación. Ahora, y también el tema de los nombramientos, que se ha denunciado inclusive que en algunos casos se trata de negocios, de que hay un grupo que intenta controlar quién va, quién no va, se habla de Exacto. cobro. Es un tema importante porque no solo afecta al docente, sino colegios que se quedan sin sus educadores.
Correcto, por eso le digo la reforma profunda institucional, porque, por ejemplo, existen las comisiones de selección, que es donde se dan los procesos de revisión de los docentes por concurso, pasa por una revisión allí, y luego las vacantes que van surgiendo en el transcurrir del año escolar, las necesidades que van surgiendo, llegan a las comisiones de selección una vez la Dirección Nacional de Recursos Humanos ya ha captado esas necesidades y las envía a las comisiones de selección. Esos espacios necesitan supervisión, porque es allí precisamente donde se da una parte, la otra parte se da en el resto de los otros departamentos o direcciones donde se tiene acceso a este tipo de vacantes. Entonces, se requiere una evaluación del proceder de los funcionarios, tanto a nivel de la Dirección Nacional de Recursos Humanos como de las comisiones de selección. Y lo otro también que hemos planteado en otro momento, licenciado Arosemena, ha sido que las personas que llegan a las comisiones de selección tienen que cumplir con un perfil más allá de lo que ya establece la normativa. Es muy simple ese perfil que esto se establece, porque hay una exigencia. Quien va a seleccionar el recurso humano del sistema educativo tiene que ser alguien que también cumpla con un perfil alto, elevado, porque debe elegir a personas pues, profesionales que cumplan con ese perfil. Entonces, se requiere esto para poder tener personas mucho más idóneas en las comisiones de selección y, por supuesto, licenciado, reitero, la evaluación de quienes están allí. Tiene que ser constante, eso no puede quedarse así solo porque permite pues muchas situaciones a nivel también de la Dirección Nacional de Recursos Humanos. Pues el concurso de directores regionales es un paso importante que se ha sometido a tema del mérito y si están ustedes de acuerdo con el formato, ¿no? De la selección también. Bueno, fíjese, el proceso, la normativa establece cómo es el proceso. O sea, debe darse desde la Dirección Nacional de Recursos Humanos, que es el ente oficial establecido en el Ministerio de Educación para ello, con la participación de observadores, con la participación de otros actores, como son los gremios docentes, y bueno, otras organizaciones que están reconocidas por la ley orgánica, con quien el Ministerio de Educación debe coordinar. Debe darse de esa manera. Ponerlo en manos de una instancia fuera del Ministerio de Educación rompe con la normativa y aquí hay que tener mucho cuidado. Yo sé que la ministra de Educación pues ha planteado el tema de la Asociación Nacional de estos recursos humanos, sin embargo ellos no forman parte del sistema o del proceso. Entonces, con estas cosas hay que tener un poco de cuidado, porque la normativa ya lo establece. ¿Y por qué la normativa lo establece así? Porque son funcionarios del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea más transparente o independiente? Precisamente lo que mencioné hace un momento, el tema de los perfiles de quienes llegan allí. Por ejemplo, a recursos humanos no puede seguirse poniendo alguien de a dedo licenciado. Tiene que hacerse un concurso de la Dirección Nacional de Recursos Humanos y quien llegue allí tiene que tener el mejor perfil para poder llevar a cabo eso. Y yo le aseguro que si eso se hace, la persona, como se le ha exigido, también va a exigir. Y por supuesto, llevar una evaluación de lo que está, quien esté a cargo y todos los que lleguen allí deben responder a esto, porque van a seleccionar el personal que va a funcionar en el Ministerio de Educación. Así que estos serían algunos de los aspectos que son necesarios, que son vitales para poder responder a el nombramiento rápido y también el tema del manejo de las partidas y del presupuesto. Y otra cosa, por ejemplo, para la reforma pedagógica, hay que trabajar, hay una organización de los psicopedagogos, hay que trabajar con ellos de manera mancomunada para ver, y de otros especialistas, por supuesto, en pedagogía, psicología y todo lo demás, para que de esta manera pueda funcionar una verdadera reforma pedagógica. La prueba PISA debe ser el modelo a seguir cuando tenemos un currículum de nuestro sistema educativo que no se ha actualizado, o sea, no está, no lo hemos adecuado, no hemos evolucionado, pero seguimos intentando participar de esta prueba y si no nos modernizamos, pues vamos a seguir saliendo mal. Seguimos gastando dinero porque ahí realmente no hay una inversión. Efectivamente, como usted señala, no hay si no hay un currículo o un programa pedagógico que realmente responda a las necesidades del país, a la formación de nuestros estudiantes y para reunir un perfil de la necesidad de formación integral como le exige
la Constitución y la ley orgánica, la ley 47 de 1946, definitivamente que vamos a seguir gastando dinero. Más que responder a una prueba PISA, que es una, digamos que es un instrumento estándar, y nosotros en este país no tenemos estándar, aquí no hay igualdad, aquí no hay equidad. Todas las regiones educativas tienen una necesidad distinta, tienen una particularidad y el currículum tiene que responder a esas particularidades. Entonces debemos preocuparnos más bien digamos, pruebas que pueden ser elaboradas desde las necesidades panameñas. Yo le aseguro aquí también que existen especialistas que pueden elaborar pruebas que respondan a las necesidades del país, es decir, pruebas locales. Debemos esforzarnos en hacer pruebas locales que respondan a la particularidad de las regiones educativas y, intentar a través de esta reforma pedagógica que lo que se va a formar, lo que se va a enseñar académicamente y de manera integral en todos los demás aspectos de formación de la persona, respondan es a las particularidades de las regiones. Entonces, las pruebas locales deben responder a cada región y no pueden ser estándar, porque todas las regiones del país son distintas, hay necesidades distintas. Los temas, por supuesto, que hay temas que sí se deben enseñar para todos, pero la forma en que se enseña no es igual, no es de manera equitativa, y por eso tenemos esos problemas. Y bueno, seguirse viendo las pruebas regionales que de alguna manera, pues digamos que sí responden en alguna medida a lo que es el currículum pues panameño, pero enfocarnos en una reforma pedagógica primero para entonces de allí ir hacia unas pruebas locales, o sea, propias de Panamá, y de esa manera irnos exigiendo, irnos evaluando e ir corrigiendo en el camino. Eso podría ayudar mucho en esta situación para que no sigamos despilfarrando millones de dólares en una prueba que responde más bien pues a una situación económica mundial con países con los cuales jamás vamos a poder competir si no hacemos los correctivos que se requieren. Pues, y también hay quienes señalan que hay docentes que no han salido del sistema eh, y que están jubilados y que siguen trabajando, que se mantienen en su posición. Hay un grupo que puede aportar, no se ha permitido esto también, que profesores nuevos puedan ingresar al sistema. De su percepción, ¿cómo ustedes analizan esta situación también que es parte del sistema, ¿no? Hay una realidad y existían las jubilaciones especiales, no porque los docentes fueran especiales, sino porque la profesión así lo requiere. A una cierta edad y por las condiciones, por ejemplo, un docente que trabaja 10, 15, 20 años en un área de difícil condición laboral, pues no puede trabajar la misma cantidad de años de alguien que quizás está en un área urbana, donde sus condiciones de trabajo son mucho mejores o distintas. Entonces, esa especialidad o esa particularidad de la profesión docente por las condiciones laborales, por el tema de salud ocupacional, riesgos profesionales y demás, requiere que se haga una consideración de nuevamente llevar hacia unas jubilaciones justas con un 100%, jubilaciones justas que permitan que los docentes podamos retirarnos a una edad realmente pues considerable y con un monto que permita subsistir en el tiempo, porque lo que ocurre es que, como todos sabemos, para todos los trabajadores, una vez se jubilan, pues el promedio con el que lo hace realmente pues no permite tener una vida tranquila, una vida cómoda, una vida sana. Entonces, es necesario no solo para el sector docente, sino para todos los trabajadores del país el analizar, el mejorar la pensión. Hay que mejorar la pensión para todos los trabajadores en el país. Partiendo de allí, si partimos de allí, entonces ir directamente pues a el tema de los profesionales de la educación, definitivamente requerimos hacer un mayor trabajo en salud y seguridad ocupacional y en riesgos profesionales para que de esta manera pues digamos que la vitalidad o las condiciones óptimas del docente para poder desempeñarse pues sean mucho más productivas. Y por supuesto, pues al ver el tema de la jubilación especial o jubilación justa, ya pudiéramos estar haciendo justicia no solo para el que se retira, sino para los jóvenes que aspiran pues entrar al sistema educativo panameño, porque esto se volvió un embudo una vez se eliminaron las jubilaciones especiales. Muchas gracias, profesora Yadira Pinón, por conversar con nosotros esta mañana aquí en Radio Panamá sobre la educación. Gracias a usted, hasta pronto.